Hasta luego, buenas tardes. La siguiente semana, como a esta hora, el examen, 4 de la tarde, para las 2 aulas, ¿ya? Ahí les digo en qué aula va a ser. Bueno, empezamos. Vamos a hablar esta semana, la última clase ya de la parte de artrosis. Primero, ¿qué tal les fue en su PAS de anestesio? ¿Vivieron? Bien, doctor. Sí, bien. Todo bien, ahí, entonces no hay problema. Si nos quiere poner 18, no nos hacemos problemas, doctor. ¿Tanto así ha sido desastroso? Para que se promedie bonito, doctor. Yo creo que se había puesto 12. Así. Invertido, 21. Ah, ya verán. Bueno, vamos a hablar sobre artrosis. Hay que definir conceptos primero. ¿Qué es una artrosis y qué es una artritis? ¿Es cierto? La artritis es algo inflamatorio, ¿no? Su propio nombre lo dice, la propia terminación lo dice, ¿no? Artritis. Que puede ser por diferentes causas. Las más conocidas tenemos la artritis reumatoide, ¿es cierto? También hay artritis reactivas, ¿no? Artritis incluso hasta por TB, ¿no? Y la artrosis es el daño que genera, ¿no? Distintos tipos de patologías también, porque pueden ser primarias, ¿no? Idiopáticas, como también secundarias a una artritis reumatoide, secundarias a fracturas maltratadas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la artrosis postraumática por fracturas no curadas. Ay, ¿cómo es esto? Ya. Definición: como es enfermedad lentamente progresiva, no que puede ser mono poliarticular, que afecta principalmente a pequeñas articulaciones de la mano y sobre todo las grandes de carga, ¿no? Como son la radiografía, la artrosis de la cadera, de la rodilla, ¿no? Y sobre todo el tobillo, ¿no? Que vemos complejas. Primarias, pues, pueden ser locales o monoarticulares, ¿no? Y secundarias, que son más, tenemos, pues, por fractura, por enfermedades sistémicas, inmunológicas, ¿no? Que pueden producir este tipo de patología. El factor fundamental está relacionado con el origen y el desarrollo de la enfermedad, ¿no? La parte es mecánica, el tema de la lesión como tal, ¿ya? Por ejemplo, no dice el exceso de solicitaciones, ¿no? Tenemos eso, ¿no? Personas que ejercen o presentan mucho daño sobre la articulación, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país, por nuestra geografía, ¿no? Nuestra más tasa de incidencias, ¿no? De pacientes con artrosis son que provienen de la sierra, ¿no? Por la misma geografía, que sube, baja, ¿no? Accidentada en algunos casos, no producen estas microsolicitaciones, que son lesiones que se van a produciendo poco a poco sobre el hueso condral, ¿no? Y ese va a ocasionar cambios degenerativos y producen dolor, pues que al final es el mayor limitante de nuestros pacientes. En la parte microscópica, lo fundamental es que va a haber falla en la malla de colágeno, no se comienzan a presentar este daño, ¿no? Ahora, ¿toda articulación móvil puede producir artrosis? Sí, cualquier articulación, ¿no? Cualquier articulación va a producir una artrosis si es que hay un daño. ¿Y qué hay en las articulaciones? ¿No? Está compuesta obviamente por dos partes de hueso, ¿no? Que van a tener el daño, o van a tener, el hueso, ¿no es cierto? Y la unión va a tener un cartílago, ¿no? Entonces, esto va a ser envuelto ¿de qué? De una cápsula, ¿no es cierto? De una cápsula. Y dentro de la cápsula, ¿qué vamos a tener? Parte de un tejido sinovial, que es lo que va a formar el líquido sinovial, que es el líquido que produce la articulación para que esté irrigada. Ahora, ustedes, que me imagino todos tenemos un familiar adulto mayor, ¿no?
y con artrosis sobre todo. Van a verle las rodillas, sobre todo, que vemos más en consulta. Son rodillas así casi deformes, aumentadas de volumen. ¿Por qué? Porque produce una degeneración. Y esta degeneración, ¿qué va a conllevar? ¿No? Que aumente la cápsula, que aumente la zona de la sinovia, ¿no? Y va a producir este tipo de lesiones, ¿no? Disminución, ¿dónde está? Que va a disminuir la luz de la articulación y va a producir esto, ¿no? Lesiones condrales, que esto es lo que duele, el hueso subcondral, en la hora que choca con la parte inferior de la otra parte del hueso, es lo que produce el dolor. Y toda esta deformidad la vemos por esto, ¿no? Por el tema de la articulación, que está totalmente alterada, la parte de la cobertura como tal. Los síntomas, pues, va a haber dolor en un inicio, el sentir que te cruje, ¿no es cierto?, la rodilla, ¿no? Dolor, inflamación, ¿no? Limitación para la función, ¿no? Incluso en casos más avanzados vamos a encontrar rigidez. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al tener estas solicitaciones mal llevadas, o sea, estos huesos pegados, ¿no? No va a haber movilidad, ¿no? Ya no va a haber cómo articular y produce dolor, ¿no? Produce dolor al paciente, y esto va a hacer que él tenga una pierna rígida, un codo rígido, un hombro rígido, ¿no? Que produce bastante molestia para nuestro paciente. La exploración física vamos a encontrar deformidades, dolor a la palpación, puede que esté caliente la rodilla o la zona articular que esté dañada, ¿no? Crepitación, lo que comúnmente al examen, a la evaluación, vemos como crujidos que te dice el paciente, me suena mi rodilla, doctor, y ustedes lo revisan y sienten ese crunchy, ¿no? Ese tema del crujidito que sentimos en la articulación. Y que, chicos, como aprendimos en Introducción a la Medicina, ¿no? Con la familia se aprendió, ¿no? Sobre todo en pandemia, con la familia se aprende y hay que seguirlo. O sea, que van a ir a coger a sus abuelitos, a sus tíos mayores y explorarlos para que puedan tener este feeling con la exploración con la rodilla. Ahora, también tenemos articulaciones con nombre propio, por ejemplo, la espondiloartrosis, ¿no? Que es una lesión de la columna, ¿ya? Sobre todo en las columnas lumbares vamos a ver. ¿Y qué va a presentar el paciente? Dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a formar estos tan llamados, osteofitos, que son los picos del oro, que han escuchado, ¿verdad? Entonces, puede que tenga en la zona que va hacia la parte radicular, ¿no? Esas deformidades, esos osteofitos, que son formaciones óseas por degeneración, y va a producir compresión probablemente en las fibras radiculares, y esto le produce dolor al paciente. Incluso el desgaste o la compresión de los mismos puede producir protrusiones los discos, que también van a conllevar a producir alguna ruptura y herniaciones, ¿no? Es muy común que nos llegue a consulta este tema de dolores lumbares, ¿no? De 10 pacientes, 5 mínimo son de dolor lumbar. La artrosis de cadera, ¿no? Es un proceso degenerativo que afecta la articulación coxofemoral. Ahí estamos hablando del fémur proximal con la zona acetabular, ¿ya? ¿Qué va a producir? Dolor a la movilización, ¿no? Fatiga, el crépito, que el paciente dice, me suena la cadera al caminar, ¿no? Sobre todo la imposibilidad después a la función, ¿no? ¿Por qué te puede dar? Por un avance degenerativo de alguna enfermedad. Podemos tener una artrosis secundaria a una enfermedad de Pertes, a una necrosis avascular, que se pega a la articulación y producen este tipo de lesiones. Ahora, ¿qué vamos a presentar? Recordemos que en nuestra pelvis, nuestra cadera, va a haber una luz acetabular, ¿no?
y aquí vamos a tener la pérdida de esto, entonces va a formar pinzamientos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que la luz se pierde, se reduce esa luz del espacio móvil, y ¿qué hace? Se pega la articulación, formando osteofitos también, así como en la columna. El espacio articular se fue, o sea, si no hay espacio articular, va a ser como una bisagra mal aceitada, ¿no? Va a haber molestia a la movilidad, no va a haber esclerosis subcondrales que van a formar geodas, también que son quistes en la parte condral. Quistes en la zona condrales, ¿no? Que se van a ver como unas imágenes opacas ahí. Ahora, el tratamiento, que lo vamos a ver después, es la artroplastía, ¿no? En este caso, la artrosis de rodilla, pues una afección degenerativa que más se ve, ¿no? La que más nos llega a consultorio también en cuestión de artrosis. Y se va a producir por un daño del cartílago. Esto puede ser por las microsolicitaciones que ha presentado, no por ruptura del componente protector de la rodilla, que son los meniscos, ¿no? El menisco dañado tiene que operarse, si no va a producir una artrosis más temprana, ¿no? Y va a producir pinzamientos articulares, ¿no? Con osteofitos y toda la situación, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Que lo vamos a ver después con detenimiento. Artrosis interfalángicas, los nódulos Bouchot, ¿no? Que son típicos de la artritis reumatoide, deformidades que van a presentar estas uniones interfalángicas, que va a ser una característica de la artritis reumatoide, que el paciente tenemos que hacer un tratamiento, pero ya lo derivando a lo que es el reumatólogo. Estas artrosis trapecio metacarpianas, que son la rizoartrosis, ¿no? Que tiene su nombre propio, que es la rizoartrosis. ¿Por qué se dan mayormente? Por temas de temas de fracturas maltratadas. Recordemos que tenemos dos fracturas ahí como tal, que son la fractura de Rolando y la fractura de Bennett, ¿no es cierto? Fractura de Rolando y fractura de Bennett, que van a producir este tipo de patología. ¿Y cuál es el tratamiento ahí? Retirar el trapecio, ¿no? Retirar el trapecio, quedar balante el pulgar y va a quitar el dolor, ¿no? Porque no va a poder movilizar el dedo oponente. Pruebas complementarias, se dice que puede buscarse la viscosidad del líquido sinovial, ¿no? Pero lo que más nos lleva al diagnóstico es la radiología, ¿no? Siempre pedir comparativas en cuanto a la evaluación de nuestro paciente, ¿no? Tener el tema de las radiografías con carga, no en tanto en articulaciones de peso, ¿no? Por ejemplo, la rodilla, la cadera, los tobillos, siempre verlos de carga y comparativas. ¿Y qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la esclerosis, vamos a ver las desviaciones, vamos a ver los pinzamientos, ¿no? Si hay cuerpos libres y la incongruencia articular que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, comparación de esta imagen de aquí que está subluxada, ¿no? Y por eso tenemos la clasificación de Albach, ¿no? Donde nos dice que la tipo 1, disminución de una línea hasta un 50%, que es un tipo suave, ligero, hasta un grado 5, que es una erosión ósea grave con subluxación. El tratamiento, lo principal que vamos a hacer es cambios higiénico-dietéticos, ¿no? Que el paciente disminuya de peso, ¿no? Que tenga mejores hábitos en cuanto a actividades deportivas, ¿no? Y también, pues, el manejo para el dolor con temas de antiinflamatorios, ¿no? Antiinflamatorios, uso de de medicina física, ¿no? Y también tenemos el tema de las infiltraciones, las tan famosas infiltraciones, que con estas vamos a entrar en manera articular, ¿no? Vamos a entrar intraarticular, mejor dicho, y se va a colocar medicamento para que solucione el problema, mejor dicho, disminuya la lesión. Ojo, que lo que sale en la televisión, que toma el cartílago de tiburón, que toma el colágeno hidrolizado de no sé qué, eso es engaña, muchachos. Hasta ahorita no hay nada descrito clínicamente,
¿no? Con estudios científicos como tal, que te diga que hay una evolución favorable con el uso del colágeno, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos ofrecer como inyecciones intraarticulares? Tenemos dos, lo que vendría a ser el ácido hialurónico y tenemos la común y silvestre, que es con corticoide y anestesia. Usualmente utilizamos la lidocaína sin la epinefrina, ¿no? Con cortiflex, ¿no? Que es la transinolona de 50 miligramos, que se aplican intraarticular para que calme el dolor, pero lo ideal es colocar la viscosuplementación. La viscosuplementación tiene un efecto contraprotector, ¿no? Que va a formar, es como si fuera una gelatina, ¿no? Que va a formar una capa entre entre la articulación, entre las líneas articulares, y van a hacer que el hueso no tenga tanto contacto y con esto alargar el tiempo vida útil de la articulación, ¿no? Pero no para todas las rodillas no es para todas las articulaciones. ¿Por qué? Porque es siempre, ¿no? Hasta un grado 3 de ALAC, por ejemplo. Y si no, ya es un tema con el otro tipo de infiltración simple, ¿no? Ahora, las diferencias, como siempre digo en la traumatología, el tema es económico. No, una infiltración simple le puede salir al paciente máximo 60 soles, máximo, ¿no? En material, es decir. Y en una viscosuplementación te puede salir entre 1.300, 1.500 soles una ampollita, ¿no? Que tiene que ser repetida cada año. El objetivo quirúrgico es que el dolor desaparezca, ¿no? Ese es el objetivo. Cuando yo opero a un paciente con artrosis, es para que el dolor le desaparezca. Y para eso, ¿qué tenemos? Distintos tipos de tratamientos, osteotomías, que son cortes en el hueso para corregir las alineaciones y poder, con esto, darle mayor tiempo de vida útil a nuestra rodilla, a nuestra cadera, que es aproximadamente entre 3 a 5 años, que va a ser muy importante para el tema de la prótesis. No podemos colocar a un paciente tan joven prótesis por el tema que una prótesis no es para siempre, ¿no? Una prótesis puede entrar a revisión a los 15 años, no dependiendo del uso que le des, ¿no? Cómo lo cuides, mejor dicho. Pero esto no quiere decir, como sabemos en la medicina nada es absoluto, eso no quiere decir que un paciente de 20 años que necesite una prótesis no se la voy a negar. Digo, si no, espérate con dolor 30 años para ponértela recién cuando tengas 50 como mínimo, 60, 40 años más, ¿no? Se le coloca, ¿no? Pero con el hecho de que tienes que decir a tu paciente que no es para siempre, que van a necesitar revisiones y todo, ¿no? Pero hay artritis reumatoide juveniles que le hacen leña a las rodillas o las caderas y se están colocando tipo de prótesis, ¿no? Y cuando ya es el dolor demasiado y no hay una solución quirúrgica restrictiva de manera eficaz, ¿no? O a la mano, por ejemplo, una artrosis de tibia distal con calcáneo o calcáneo astragalina, que puede producir inmovilidad, dolor, ¿no? Y cada vez que trata de mover el paciente le duele. Entonces, ¿qué hacemos? Lo artrodesamos, ¿no? O sea, se pegan las articulaciones para poder evitar el dolor, ¿no? Si no se mueve, no duele, ¿no? Igual en el codo. En cuanto a la artroscopía, una de las cosas, como vemos ahí en la parte amarilla, es la sinovia inflamada, que produce una sinovitis, la artrosis, y con la artroscopía vas a entrar a liberar eso con el Shaver, con esa maquinita que está allí. Y otro beneficio que tiene la artroscopía es que se irriga la rodilla con agua fría, helada. Y recordemos que el hielo es lo mejor para un tema inflamatorio, ¿no? Entonces, mientras que se realiza el lavado, la debridación y todas las liberaciones que se tienen que hacer, con el lavado también va a disminuir bastante el dolor. Osteotomías, como son cortes que se realizan en el hueso con la finalidad de corregir el varo valgo, ¿no? Y con esto darle de mayor tiempo de vida útil a la articulación.
Perforaciones subcondrales, ¿no? Que está en estudio, ¿no? Que se dice que se pueden realizar perforaciones en la zona cartilaginosa como para aumentar la vascularización y el tema del crecimiento, ¿no? Injertos de cartílago, que también se hacen cultivos o injertos donados, se hacen perforaciones y se vuelven a injertar cartílago, que está yendo muy bien en algunas experiencias que se han visto en los congresos. Y artroplastía, pues es un tratamiento de resección, donde el beneficiado es el paciente, obviamente, porque se le va a aliviar el dolor. Usualmente cuando llegan a operarse una rodilla, a los meses vienen para que lo operen la otra porque el dolor ha desaparecido en gran magnitud, ¿no? Solo que la prótesis no es que ya me pusieron la prótesis y ya, bacán, puedo hacer lo que quiera. No, hay que tener cuidados especiales para no infectarla, para que no cause una luxación de esta prótesis, que es lo que nadie quiere, ¿no? Es un gran temor que nadie quiere. Y artrodesis, como le mencioné, es la fijación, ¿no? De la articulación en una posición más adecuada para que no como si, o cause mayor dolor, ¿no? En toda la base de esta patología, el tema principal es el manejo del dolor, ¿ya? En cuanto a eso es el tema de artrosis. Ya, denme un toque, chicos, por favor, ¿ya? Unos minutos, chicos, por favor, y empezamos con esta clase de tumores y acaba el ciclo. Y nos vemos el próximo tema. Ah, doctor. Doctor. Nos vemos el próximo por los dos en uro, pues chicos, en neurocirugía. Ya, doctor, está bien, ahora sí cambian las cosas.
Hola, hola. Ya, vamos. Tumores óseos. Ahora, aquí dos cosas claras para preguntarles. ¿Cuál es el tumor más frecuente del hueso? ¿Cuál sería? El osteosarcoma. El osteosarcoma. Y si hago la pregunta, ¿cuál es el tumor más frecuente en el hueso? Metástasis. Metástasis. Claro eso, ¿ya? Del y en él, ya te cambia toda la pregunta. Tumores óseos. El hecho de que seamos una especialidad netamente quirúrgica por fracturas, por deformidades, no quiere decir que no veamos también tumores, ¿no? Es más, es una subespecialidad, la parte de tumores óseos, que cada vez se observan más casos, ¿no? Felizmente la gran mayoría son benignos, pero los malignos hasta ahorita ocupan bastantes limitaciones. ¿Por qué? Porque en los grandes casos, ¿no? Ya llegan avanzados y el tema son resecciones amplias que pueden llegar hasta amputaciones y pronósticos de vida muy cortos. Tenemos los formadores de hueso, ¿no? Tenemos los benignos, que pueden ser el osteoma, el osteoma osteoide, el osteoblastoma. Malignos de formadores de huesos tenemos el osteosarcoma, que puede ser central, que puede ser periférico. Y en intermedios, pues, entre los benignos, el que se puede malignizar el osteoblastoma. No más que todo por el tema destructivo, ¿no? Que lo vamos a ver después, ¿no? En cuanto a productores de tejido cartilaginoso, tenemos los condromas en benignos, osteocondromas, condroblastomas, y en maligno el condrosarcoma, ¿no? Todo lo que cabe en sarcoma va a ser malo, ¿no? De origen, bueno, tumores de células gigantes, ¿no? Que se da en las partes distales de los huesos largos, sobre todo en radio distal, en tibia proximal y en falanges. También lo vemos en falanges distales. Ahora, tenemos también tumores de la médula ósea. Aquí todos son malignos. ¿Ya? Todos son malignos. Aquí tenemos el mieloma. Mieloma es una condena. O sea, al momento es una condena, por más que te den trasplante, quimio, si algo, el pronóstico de vida es de 8 a 10 años aproximadamente. Tenemos sarcoma de Ewing, linfomas, ¿no? En cuanto también tenemos tumores de tejido conjuntivo, ¿no? Tenemos de origen vasculares también, por ejemplo, hemangiomas, hemangiosarcomas, ¿no? Cáncer óseo o lesiones pseudotumorales, los quistes óseos. Vamos a ver aquí. En cuanto a tumores de tejido óseo formadores, ¿no? Osteoma tiene pues, es una formación ósea, mayormente son benignos, ¿no? ¿Pueden tener malignidad? Sí, todo tumor puede tener una tendencia a producir malignidad, ¿no? Pero la gran mayoría son asintomáticos que se descubren por casualidad este tipo de osteomas. ¿Y dónde se ve mayormente? En el cráneo, que parece que tuviera salido un cachito, ¿no? Mayormente es en mujeres y puede incluso salir hasta en la parte de la cara, ¿no? Este tipo de tumores. Osteoma osteoide es una formación ósea que en la parte central tenemos el material osteoide. ¿Qué es esto? Que son células de origen inmaduro, que a la larga esto se puede convertir también en una parte central rígida ósea. El tejido que se encuentra dentro son osteoblastos, ¿no? Y esto se puede generar con células óseas inmaduras y se puede generar un hueso rígido después. Y tenemos el osteoblastoma, que estaba en parte intermedia, ¿no? Que es un osteoma osteoide, pero gigante.
Mayormente lo vamos a ver en la columna vertebral, en la zona lumbar, para ser más específicos. Y el osteosarcoma, pues, en la parte maligna del tumor de hueso, ¿no? Recordemos que dije que había central y periférico, ¿no? En la parte central, que van a nacer en el interior del hueso, y la parte periférica es que se desarrolla en la superficie del hueso, ¿no? Los de tejido cartilaginoso tenemos los condromas, que es una forma de cartílago en el interior del hueso, no son lesiones aisladas, ¿no? Y pues se pueden hacer incluso diagnósticos diferenciales con condromas múltiples, que es una displasia, es una formación exagerada de células, ¿cierto? Y malignos tenemos el condrosarcoma. Este condrosarcoma es una formación que no va a afectar la cortical ósea. Ya eso lo vamos a ver después en una imagen. Que tiene como característica o como diagnóstico diferencial una displasia fibrosa. En cuanto a los tumores de células gigantes, son tumores, como les mencionaba, que son quísticos, ¿no? Pero sí deformativos, incluso se pueden fracturar con facilidad por ser del gran volumen. Estos tumores, como les mencionaba, están en las tibias proximales, radiodistales, falanges, como en mayor grado de presentación. En tumores de médula ósea, el más fregado es mieloma, ¿no? La manera de diagnóstico del mieloma es la proteína de Benson-Jones, eso es para el diagnóstico. Tenemos el sarcoma de Ewing, que tiene un origen neural, por así decirlo, ¿no? Del neuroectodermo primitivo se dice que podría ser, ¿ok? Tumores del tejido conjuntivo, pues fibroma desmoide, lipomas óseos, fibrosarcomas, y lesiones pseudotumorales que se vean más en pediátricos, ¿no? Quistes óseos, quistes aneurismáticos, quistes metafisiarios, granulomas eosinofílicos. Displasia fibrosa, que vamos a ver después cómo es la imagen. Tumores óseos dolorosos, ¿no? Dolores nocturnos. Ahora, ¿cuándo sospechar que un dolor nocturno sea maligno, ¿no? Si tienen niños en casa, usualmente en los primeros años de vida presentan dolores que son mal llamados de crecimiento, ¿no? Porque no existe el diagnóstico como tal. Pero ¿cómo diferenciar un dolor malo, un dolor que nos puede dejar tranquilos, ¿no? El dolor de crecimiento, entre comillas, es un dolor que se da en ambas articulaciones, ¿no? Que suele ser 2, 3 días seguidos y desaparece. O si es muy fuerte, le das un ibuprofeno o le sobas con un AINE, con un diclofenaco, y disminuye. En cambio, el maligno, pues es un dolor que no pasa, es migratorio, ¿no? Le duele un tobillo, el siguiente le duele otro, le duele la rodilla, le duele el codo, es un dolor migratorio que no cede al antiinflamatorio, ¿ya? Y por eso es lo que lo lleva a consulta al papá para evaluar al niño por ese tipo de dolor. Puede aumentar el dolor al frío, ¿no? Y todo tumor maligno siempre es doloroso acá en el hueso, ¿ya? Pero ojo que cuando ya está avanzado, todo tumor de inicio, pues sabemos que si no duele es malo también, ¿no? O sea, todos por algún motivo es malo esto. Ahora, también tenemos tumores de restos embrionarios que me llaman la atención para mencionarles, es el tema de la adamantinoma, ya que es un tumor de tejido embrionario que se da casi específico en la diáfisis de la tibia. Es casi específico de la diáfisis de la tibia. Es bien raro que salga en otro lado ese adamantinoma. Bueno, ¿qué más?
En cuanto a los quistes óseos, ¿no? La parte de los tumores benignos, es más frecuente el quiste óseo en la parte joven, en la parte de niños, jóvenes o adultos jóvenes. O, que por ejemplo menos de 25 años, ¿no? El quiste aneurismático no es que sea un aneurisma, ¿no? Solo que las corticales en la hora que se dañan dan la apariencia de ser un aneurisma. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de los tumores óseo-voluminosos, que es porque lo lleva a consulta el paciente. Doctor, tengo un bulto, ¿no? Me fastidia, siento como adormecimiento, o a veces, ¿no? Llegan por dolores en la parte del fémur distal. Doctor, siento que me aprieta acá la pierna y siento como adormecimiento. Ah, ya no, pensamos un desgarro, pensamos cualquier otra cosa. Tratamiento como tal para eso. Pero no cede, ya, radiografía y encontramos un tumor, ¿no? Un condroma, que son voluminosos y afectan a otro tipo de partes blandas que pueden presentar otra sintomatología y lo disfraza, ¿no? La parte de exostosis, que es una formación ósea exagerada, ¿no? Que lo puede llevar a simular a un condroma, ¿no? Que van a producir limitaciones a la movilidad y eso por lo que llega el paciente, esas exostosis múltiples, ¿no? El paciente llega por dolor, deformidad, y encontramos eso, que aunque lo vean así tan abultado, pues no es un tema maligno. Ahí, por ejemplo, en la pata de ganso, entre las dos patas de ganso, que el paciente va a llegar con molestia, pues, ¿no? Con dolor y un inflamatorio, una tendinitis o algo, y va a presentar este tipo de tumores. Es un condroma también. Y esto se retira de la base, es cartílago, todo esto, ¿no? Es cartílago y se manda a estudiar de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos este condroma, un osteocondroma, por aquí, por ejemplo, porque tiene formación de hueso distal. Y va a presentar ahí la alteración al tema de la movilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a llegar y va a decir, tengo problemas para la extensión, ¿no? Porque está en el cuádriceps. Y va a presentar esta como tumoración, y lo que observamos es ese tipo de lesiones que van a tener dolor a la movilidad de nuestro paciente. Por ejemplo, ahí temas vasculares por la compresión que puede realizar ese tipo de tumores. Ahí ese cachito que tiene en la cabeza del peroné, que va a afectar el ciático poplito externo, pero no común, como se llama ahora, ¿no? Y va a producir pie caído, ¿no? Ese tumor de células gigantes, ¿no? Mayormente se da en mujeres, ¿no? Se maligniza más en mujeres, pero puede ser destructivo. Miren, imagínense ese tumor de células gigantes en el peroné. Se llevó todo el recorrido del peroneo común, ¿no? Y va a producir dolor, compresión nerviosa, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá no dice compresión nerviosa del CP, del ciático popliteo externo, ahora se llama peroneo común. Condrosarcoma, que es la parte maligna, observamos que hay la afectación de la parte de partes blandas y observamos esta formación tipo nube, ¿no? Pero la salvedad es que la cortical del fémur está intacta, ¿no? Está íntegra. ¿Por qué? Es por formación cartilaginosa, ¿no? Y pues y aquí vamos a ver a nuestros pacientes ya con síntomas o estigmas ya de tumor, ¿no? Por ejemplo, aumento de volumen, vamos a encontrar circulación colateral, ¿no? Esto va a llevar al llevar a consulta al paciente, ¿no? Esos condromas solitarios, que son quistes, en realidad son quistes óseos que van a presentarse en las zonas metáfiso-diaficiarias, ¿no? Que tienen gran tendencia o gran parte de fracturarse, producirse fracturas patológicas. Mayormente este condroma solitario migra, ¿no? Va a subir a la articulación, va a seguir subiendo conforme va creciendo el paciente. Ahora, si vemos un tumor y sospechamos que es bueno, mejor hay que sacarlo. Y se hacen cirugías de resección, siempre con bordes
sanos, ¿no? Se dice que hasta 5 centímetros por debajo del tumor se deberían retirar. Y se pueden colocar distintas técnicas de reconstrucción, desde alargamientos, puedes hacer masquelet. Hay un montón de técnicas de reconstrucción de miembros que va a ayudar al tema de tumores, ¿no? Incluso hasta prótesis totales largas de fémur o de húmero. Por ejemplo, esas exostosis. Ahora, esto lo podemos ver en un niñito, por ejemplo, ¿no? Te llega un niñito con una formación, así lo ves en imagen, y dices, no, es un osteosarcoma, ¿no? Pero tú lo ves en imagen, le preguntas, ¿ha tenido algún tipo de antecedente de caída? Sí, entonces hay que sospechar que sea una exostosis. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones de los niños en cuanto a la formación del callo es que sea un callo muy abultado, ¿no? Que produzca esa exostosis, esa formación ósea desencadenada, y hay que tomar biopsia para saber, ¿no? Condrosarcomas, ¿no? Cuando ya, miren, todo incluso está afectando bastante partes blandas, pero miren las corticales, ¿no? Todo bien. Miren, está afectando el hueso, pero la cortical no se ve tan dañada, ¿no? En un estado tan avanzado. Y el osteosarcoma sí se observa, pues, total degeneración de la cortical, porque va a provenir del hueso, ¿no? Recordemos que hay un central y un periférico. No, el central es desde el hueso de dentro hacia afuera, y el periférico, pues, es en la parte periferia del hueso, el tema de la lesión. En cuanto al tumores, la fractura patológica, recordemos que les mencionaba que un niño que se cae de un mueble saltando, de un árbol, de un closet o algo, pues con todo derecho tiene para fracturarse. Pero si te dicen que ha estado jugando fútbol y simplemente se cayó, o estaba jugando con el hermanito y se tropezó y se cayó a nivel en la sala y se fractura, pues hay que sospechar de algún tipo de tumor. Sobre todo del quiste óseo. En el niño se va a ver en el fémur proximal, en el húmero proximal, casi en la zona metafisiaria proximal, es donde se observan este tipo de tumores, que es frecuente esta fractura patológica en estas zonas. En el adulto vamos a ver más el tumor de células gigantes, quistes aneurismáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un quiste aneurismático, recordemos, ¿no? Que se asemeja a un aneurisma, ¿no? Y quistes esenciales, ¿no? Que son los quistes óseos, que se pueden fracturar, húmeros proximales casi en la zona metafisiaria, ¿no? Y ese es aneurismático, que también se da en niños, pero mayor prevalencia es mayor en adultos, ¿ya? Quiste óseo secundario, aunque esta es una displasia fibrosa que se ha fracturado. El osteosarcoma como tal, ¿no? Con el signo de eso radiante aquí abajito chiquito, ¿no? Y toda la degeneración de la cortical. Nosotros somos benignos, ¿no? Tenemos condromas solitarios. Un ratito. Tenemos este tumor de células gigantes que puede producir estas fracturas, ¿no? Por el tanto del peso, produce esta fractura proximal. Esa radiografía simples, vamos a observar signos de benignidad, siempre ver que los que tienen bordes definidos, romos, ¿no? Que no dañen la cortical, mayormente son benignos, ¿no? Como lo dicen en la parte de oncología, ¿no? Cuando yo hago un onco, lo maligno se ve con bordes irregulares, ¿no? Bordes en forma irregular, ¿no? En la parte de benignidad, tumores de células gigantes que también se pueden malignizar, ¿no? Quistes óseos solitarios o aneurismáticos, ¿no? Que van a producir pueden producir lesiones, un osteoma osteoide, que es la formación ósea dentro del hueso, ¿no? Y lo observamos.
Radiografía simple, vamos, criterio de malignidad, vamos a ver osteólisis. Tenemos que tener, por ejemplo, ¿no? Bordes mal definidos. En cuanto a lesiones no circunscritas como tal, ¿no? Reacciones periósticas, que es frecuente, ¿no? Espiculadas, ¿no? Distribución irregular de las calcificaciones que puedan tener, invasión en las partes blandas, osteoporosis del hueso, en cuanto a la parte ósea. Y aquí observamos esto, ¿no? Esta osteólisis, lesiones líticas que son el signo del sol radiante, ¿no? Que es común en el osteosarcoma, ¿no? Que vamos a observar este signo como tal. Signo de malignidad, pues difícil visualización también, o sea, también uno ve lo que el cerebro sabe, pues, ¿no? Muchas veces llegan con dolores en cadera o en una otra articulación que no hay motivo aparente, ¿no? Hay que siempre sospechar en algo más, ¿no? Sobre todo en estas épocas que está muy de moda el cáncer. Este cáncer óseo secundario, que se ve como lesiones en sacabocados, ¿no? Que son un signo de malignidad de metástasis como tal, ¿no? Destructivas como tal. Mira, la rama isquiopúbica no hay, ¿no? La malignidad, pues, lo come todo el hueso, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Esas son metástasis, ¿no? Cáncer óseo secundario. Siempre menciono en esta parte una experiencia personal fea, ¿no? De mi mamá cuando tuvo su cáncer de mama, hizo metástasis. Y chicos, toda la columna no la tenía prácticamente, ¿no? Se observaba raquis fuera de su lugar, ¿no? Y eso, pues, imagínense el dolor que lo pudo haber ocasionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa invasión de partes blandas, tú lo ves al tumor, pues, si ya produce deformidad en la piel, produce esa parte de circulación colaterales como si fuera una asitis. Me imagino que han visto pacientes asíticos, ¿no? Y se observan ese tipo de deformación, ¿no? Esa destrucción de las partes blandas. ¿Cómo hacemos? Siempre TAC, resonancias magnéticas, arteriografías, exámenes sanguíneos, ¿no? O de orina, por ejemplo, el Benson Jones, y la biopsia, ¿no? La patología, que es lo más importante. Ahora, todo tumor que se vea, ¿no? Deberíamos biopsiarlo, ¿no? Porque se ve bueno, parece bueno, pero hay que saber que sea bueno, ¿no? Entonces se tiene que biopsiar. Biopsias distintos, pues, ¿no? Ahí puede ser incisional o excisionales. Tenemos la centellografía, ¿no? Que es importante conocer, sobre todo, bueno, resonancia magnética para afección de partes blandas. A veces centellografías, ¿no? Que observamos que lo que marca es cáncer. Por ejemplo, en ese tipo de pacientes del mieloma múltiple, ¿no? El mieloma múltiple es una enfermedad muy penosa, como le mencionaba, que todo el hueso se vuelve cáncer, pues, ¿no? Toda la parte ósea puede encontrar tumores, degeneraciones líticas muy severas. En la radiografía simple, pues, vamos a encontrar los osteocondromas, que es esenciales, ¿no? Radiografías completas, exostosis múltiple, granulomas. Por ejemplo, esa es exostosis múltiple, ¿no? Porque tenga todos esos esos condromas, ¿no? Le voy a comenzar a retirar todos, ¿no? Se retiran los que molestan más y el paciente le va a volver a crecer, como el síndrome de Oliar también, ¿no? Que es deformidad. Bueno, eso lo ponen en la parte de metáfisis, que es lo que más se da, en las epífisis, ¿no? En la diáfisis. Sobre todo la tibia, ¿no? Que puede producir un adamantinoma, ¿no? Que es, como eso mencionaba, este tumor de células germinativas. El diagnóstico, pues, tienes que biopsiar para poder identificar bien y puedes realizar cirugía de prevención, como lo vimos, ¿no? Aquí vemos un quiste óseo, ¿no? El quiste óseo, y se le ha colocado este DHS, que es netamente para fracturas intertrocantéricas estables.
pero se le coloca a manera de protección, ¿no? Se le quita todo el tumor, se le pone injerto óseo y se le pone el tornillo de soporte. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué se hace? ¿Qué hacer? ¿No? Hay cirugías de resección amplia, de reconstrucción y las amputaciones. Las amputaciones más se dan en niños. ¿Ya? En los adultos se pueden hacer cirugías de resección amplia y hay prótesis tumorales, o sea que son prótesis multiblock, o son prótesis, por ejemplo, que se arman como rompecabezas, ¿no? Hasta para poder tener la longitud total, incluso hay prótesis totales de fémur. Por ejemplo, en esta de aquí que vemos este sarcoma y cómo han sacado el hueso hasta arriba, ¿no? Y la parte de la tibia, y se coloca pues este tipo de prótesis amplia, ¿no? Casi toda la tibia dañada se le quita la prótesis, se le pone un injerto incluso hasta de muerto de la parte anterior de la tibia para que tenga TAT y se puede insertar el componente extensor para que pueda caminar el paciente. Detección, siempre historia clínica, exploración física. Chicos, sea la especialidad que sean, ¿no? Desde medicina general hasta el especialista o ultraespecialista, siempre manejamos historia clínica. La historia clínica los va a salvar, chicos, de 1001 cosas. Escriban todo, pongan hora siempre. Siempre los consentimientos informados de cualquier cosa que puedan hacer. Siempre es bueno hablar de las complicaciones con nuestro paciente, nunca ofrecer o decirle, sí, todo va a ir perfecto, porque nada es perfecto en la vida, chicos. ¿Ok? Así que siempre tenemos que decir que vamos a dar nuestro máximo potencial para hacerlo y que todo suele ir bien, pero que siempre existen complicaciones. Ahorita en este mundo, chicos, de cualquier cosita denuncian al médico, hay que cuidarnos bastante. ¿Ya? Y siempre nosotros en la traumatología, las radiografías van a ser nuestra mayor aliada. ¿Ya? Y si dudamos más, tomografías, resonancias. ¿Ya, chicos? Bueno, hasta ahí era el tema del examen, chicos. El examen la otra semana a las 4 de la tarde, ¿ya? Para las 2 aulas, obviamente. ¿Conforme? Doctor, disculpe una pregunta. ¿No puede pasar unas fijas de los temas? ¿Las fijas? Las fijas, doctor. No se puede, amigo. Porque ni siquiera yo sé qué voy a poner, eso lo hago un día antes, chicos. Pero usualmente ya saben que por lo menos van a venir de 10 a 12 preguntas de miembro inferior. Ya, unas 2, 3 de pelvis, 1 o 2 de tumores, por ejemplo, de melanoma siempre lo pongo. ¿Y qué más? De artrosis, 1 o 2 de la clasificación de ALBA, no que es lo que más se pregunta. Pero de ahí de miembro inferior, cadera pregunto bastante. Yo lo voy a hacer el examen nada más porque el doctor Uriarte le va a tomar a sus alumnos el día sábado. O sea, mañana. No les va a tomar su examen final a los chicos. Ya nosotros sí terminamos la otra semana. Ya 4 de la tarde. No va a estar difícil, chicos. Porque igualito va a ser su PAP. Y si ya fue su PAP, ya pues. Doctor, una pregunta. ¿Y de acuerdo al PAP, las notas, vamos a ver en el campus o usted nos puede ir? Sí, en el campus, no, todo con el campus. Yo con la doctora. Ustedes dan el examen ya el sábado, me imagino que ya están todas las notas pasadas a la doctora. Y ya les darán sus notas, porque bueno, no creo que se hayan aplazado, chicos, de verdad. No creo. Pero me imagino que el aplazado es entre lunes y martes de la próxima. No más. El 30 menciona la doctora. ¿El 30? Sí. ¿No ves? Sí, sí. Ya, doctor. Listo, muchas gracias. Ya. Listo, chicos, cuídense. Nos vemos el otro viernes para el examen. Chao, chao. Hablamos. Chao, chicos. Nos vemos.